I'm going back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Entre Neones, un podcast de actualidad y noticias. Stop and wait a sec. Muy buenas a todos y bienvenidos a Entre Neones, en una nueva entrega en un programa muy especial en el que vamos a tratar el tema de las elecciones municipales que se acercan este próximo 28 de mayo y sabemos que muchos de vosotros no leéis la prensa, no veis la televisión ni escucháis la radio, pero sin embargo para muchos de vosotros esta va a ser vuestras primeras elecciones y queríamos ayudaros a conocer mejor a los candidatos de la ciudad de Gijón, que quizás son los que un poco más desconocidos son para todos los que vamos a votar por primera vez. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a la candidata de Foro Asturias, a Carmen Morillón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a tratar con ella pues lo que va a ser su campaña y su proyecto. Bueno, Carmen, me gustaría empezar preguntándote por qué, después de ser alcaldesa durante 2 legislaturas, durante 8 años, y después de dejar la política en 2019, decides volver a presentarte a las elecciones municipales. Bueno, pues buenas tardes y lo primero decir que lo que es una suerte para mí y para mi partido político, para la organización que represento, que se llama Foro Asturias, bueno, pues que me hayáis invitado y poder compartir con todos vuestros amigos, vuestra audiencia, esta tarde. Bueno, quienes me conocen saben que soy un poco, a veces repienso mucho las cosas, pero otras veces las decisiones importantes en mi vida las tomé porque las sentí. Bueno, yo me acuerdo que cuando decidí estudiar medicina, decidí hacer cirugía general y no había visto a ningún cirujano ni conocía, pero se me metió en la cabeza y veía cosas y me empeñé y bueno, y lo conseguí. Y eso fue un sentimiento que tuve que fue así, no quería ser otra cosa, quería ser cirujana. Y después, como cuando ya cercano los 40 años, bueno, ya pasados, qué bobada digo, surge un partido nuevo que dice que va a defender los intereses de Asturias y demás, pues yo estaba en el hospital, estaba muy cómoda porque, bueno, pues porque habíamos creado la unidad de mama en el hospital de Cabueñes, o sea, profesionalmente habíamos conseguido un reto importante y yo estaba muy contenta y me gustaba mucho la profesión, pero de repente sentí que tenía que ir a afiliarme a aquel partido. Yo nunca había estado afiliada, bueno, sí, a mi sindicato, al sindicato médico, que es un sindicato profesional, vamos, pero nada más. Y entonces tuve aquel sentimiento. Sí que es verdad que a veces la vida pues te da ciertos golpes que tomas. Yo tenía mi vida generalmente muy, muy programada, ¿no? Y cuando se muere mi marido, bueno, tú ahí tienes un momento así difícil y tal, y dices, pues me lanzo. Es que justo ahora además se cumple esta semana, el 7 de abril, el aniversario, y me vino ahora a la cabeza. Entonces dices tú, bueno, pues yo aquí en el hospital estoy, aparte tuve una circunstancia personal, digo complicada, no solo por lo de mi marido, sino porque en nuestro servicio se murieron 4 compañeros cirujanos y una de ellas era Pilar, una compañera mía de la unidad de mama, y fue un momento muy gris en mi vida, ¿no? Y entonces de repente en las guardias comentábamos mucho, esta Asturias no tiene solución porque está en manos de 2 partidos, que están los dos ahí en combinación, esto no se mueve nada, tal. Y de repente surge esta historia de este partido y dije, bueno, pues nada, me afilié y ahí empezó la historia. Me llamaron, pensé que me llamaban para que les diera mi opinión de cómo iba la sanidad y de las listas de espera y tal, y en realidad me propusieron ser candidata a la alcaldía. En aquel equipo ya estaba Chus, que hoy me acompaña. Chus era un guaje y bueno, eras muy pequeño, Chus, en aquel momento, y entonces, bueno, lo que hice fue que dije, tenemos que conseguir en este partido sacar 3 o 4 concejales, ir a revolver al ayuntamiento y preguntar ahí, y bueno, ver tal. Y luego pasó lo que pasó, que fue inesperado. Tuvimos el mayor honor que se puede tener siendo de tu ciudad, ¿no? Que es ser el alcalde o la alcaldesa de tu ciudad. Y eso fue durante 8 años. Yo cuando acabaron los 8 años estaba agotada física y mentalmente. El partido me pidió ser la candidata al Principado. En el año 19, después de aquellos 8 años, me pidió
partido, no porque yo fuera la mejor, sino porque el partido estaba pasando unos momentos muy complicados y nadie quería presentarse. Entonces yo entendí que tenía que hacerlo y el día 1 de la campaña electoral nos daban 0 diputados. Así hicimos la campaña electoral con mucha ilusión, pero bueno, sabiendo conscientes de que aquello era complicado, y finalmente tuvimos 2 diputados. Yo renuncié al acta y lo hice desde el convencimiento de que, primero, había tenido peores resultados porque las anteriores habíamos sacado más diputados, y segundo, porque de verdad que la cabeza no me daba para más, y creo que cuando uno no está en condiciones ni físicas ni mentales para continuar con la labor que está haciendo, pues debe dar un paso atrás. Pero no me fui del partido, y ahí con Adrián Pumares, mi querido compañero del alma, que hoy es el secretario y candidato al Principado, pues nos dividimos las tareas. Él a la Junta, defender los 34.000 votos y los intereses de todos los asturianos de la mejor manera posible, y yo me quedé en el partido a intentar hacer una refundación y velar realmente por lo que había sido el partido, por el proyecto. Bueno, nunca me incorporé al hospital y allí me pasé mi primer verano con una residente, con Altea, que en aquel momento era R3, y las dos estábamos ahí en la unidad de mama. Bueno, maravilloso, fue muy, muy emotivo. Jamás pensé que yo volviera otra vez a poder presentarme a nada, y menos a la alcaldía. En esto vino la pandemia. La pandemia fueron 2 años de nuestras vidas también muy negros, con muchas desgracias personales que habréis vivido y conoceréis seguro en amigos o en vuestras familias. Y en ese momento, al volver de la pandemia, tuve un reencuentro, bueno, nunca lo había dejado de tener, pero era todo por videollamadas y demás, pero con mis compañeros de Foro Asturias y de Foro Gijón. Y bueno, empezamos a hablar de Gijón otra vez, empezamos a hablar de Asturias, y bueno, la verdad es que yo creo que saben cómo picarme, y entonces ahí yo siempre creí que el candidato perfecto era Chus para estas elecciones, porque es joven, porque tiene mucho empuje y porque estuvo al frente liderando el único grupo que hizo oposición al gobierno del PSOE estos 4 años en Gijón. Pero una vez Chus y otros compañeros tuvieron una conversación conmigo y dijeron, bueno, pues nada, al final os voy a decir una cosa que es una broma, pero ya al final llegamos a la conclusión. Yo, tal y como me lo plantearon, había un anuncio muy gracioso en Navidad de Ferrero Rocher, igual puede hacer publicidad, pero que decía juntos brillamos más. Y entonces, con el planteamiento que me hicieron, decía, bueno, nada, Chus, pues hazla como juntos brillamos más. Es decir, fuera bromas aparte, creyeron mis compañeros que la combinación de una persona que tuviera más experiencia, más edad, y el empuje y las ganas de una persona joven como es Jesús Martínez Salvador, pues que podíamos afrontar este reto a la alcaldía pues mejor. Yo había descansado ya mentalmente, sí que es verdad que el hospital estos años me permitió sobre todo probarme a mí misma. Yo necesitaba probarme y decir, estoy en buenas condiciones para la medicina. Bueno, también eso lo tenía muy dentro, ¿no? Me reencontré en el hospital con mis compañeros, pude volver otra vez a estar 100% en la medicina, aunque yo nunca la había dejado, y así es nuestra historia. Y entonces, bueno, pues las ganas otra vez y el reto de pelear por Gijón, de poner a Gijón en lo más alto. Gijón es la mayor ciudad de Asturias y tiene que tirar, creemos que tiene que tirar por Asturias, y tiene una responsabilidad específica y especial por ser esa ciudad la mayor, y por su pasado y por su presente, y industrial, innovador, sus parroquias rurales, es decir, que es un compendio de cosas que creemos que la marca Gijón tiene que tirar. Y bueno, pues con este equipo, que además veis hoy aquí, pues que son todo gente joven, pues yo creo que merece la pena. Y con la tranquilidad de que, bueno, pues es cierto, yo tengo el hospital ahí, y el hospital siempre va a estar ahí, y la medicina siempre va a estar ahí. Yo nunca voy a poder dejar de ser médico para dedicarme a la política. O sea, ellos saben que mis condiciones es que si volvía a esto, yo mi pequeña parte de la medicina la tengo que seguir haciendo. Ellos me respetan esa condición y aquí está. Está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, os conté un rollo impresionante. No, así está muy bien, así nos vamos conociendo un poco. Y muy interesante, la verdad. Bueno, sí. A mí me parece muy interesante, por lo menos. Y no, pues un candidato a la alcaldía puede equivocarse y puede meter la pata y puede no saberse claro. La cantidad que se recicla de plástico en el municipio. Al fin y al cabo somos personas. Es Exactamente. imposible saberse tanto detalle. Exactamente. Completamente imposible. Eso es. Entonces, bueno,
Y para eso están también el equipo joven, que se lo sabe todo, ellos sí que se lo saben todo. Pero bueno, al final los vecinos y las vecinas lo que quieren es poder parar al candidato a la alcaldía por la calle y explicarle, oiga, como a mí muchas veces me dijeron, eso que están haciendo lo están haciendo fatal. Y tú escuchar y decir, oiga, pues tienes razón. Ese sería mi padre. el que para a la persona para decirlo. Mira, lo más grande yo siempre me pasaron cosas buenas con los vecinos y las vecinas en la calle. A lo mejor te paran y es tu obligación pararte porque tú estás dando un servicio que tú elegiste, no te obligó nadie. Y te paras por la calle, la gente es muy educada, te dice perdone, que la moleste, no, es que para eso estoy. Entonces te paran por la calle y te dicen, porque esos bancos que pusieron son impresentables, porque los que estamos operados de la cadera, y tenían razón, hay una altura donde las personas que tienen problemas de cadera, si son muy bajos, el banco tienen problemas, y bueno, pues esos detalles los tienes que conocer y los técnicos a veces te ocultan esas cosas porque a lo mejor aquel banco era más barato. Entonces es muy bueno que te paren por la calle, que te digan las cosas y al final, fíjate las personas cómo son, da gusto con ellas, que dicen, bueno, pero le deseo mucha suerte, y tal y cual y no sé qué, y dices tú, bueno, pues ¿cómo no te vas a parar? Eso es un lujo. Con respecto a lo que fue el último mandato, ¿la propuesta que presentas ahora es continuista, más rompedora? La propuesta de ahora es rompedora. Yo creo que es rompedora. Mira, nosotros lo peor fue desolador. Nosotros empezamos las responsabilidades de gobierno en el año 11 y éramos, después de 30 años, un gobierno distinto al gobierno que había habitualmente desempeñado las labores de gobierno, que era el Partido Socialista. Entonces no le pareció bien ni al PSOE ni al PP, porque vinimos a romper un equilibrio perfecto que había ahí, ¿no? Entonces, bueno, los ataques fueron furibundos al principio. Hoy fijaros la normalidad, hay 6 fuerzas políticas, 7, 8, sí. las que los ciudadanos quieran, ¿sabes lo que diré? Entonces, en aquel momento ya eso nos costó un disgusto muy grande, y después en el segundo mandato, que ya estábamos más asentados, fue desolador porque fue la mayor crisis y el mayor pico de personas desempleadas en Asturias, año 2013. Y en aquel momento se anula el Plan General de Ordenación. El Plan General de Ordenación es el documento en el que se basan los ayuntamientos para toda su actividad de desarrollo, es decir, para hacer para todos los edificios los pisos de nueva construcción, tanto en la zona urbana como en la zona rural, lo que se pueda desarrollar, el desarrollo urbanístico. Y se nos paralizó, lo tumbaron los tribunales. Nos quedamos, eso es demoledor para la actividad económica. En el verano del 12 se decidía, en el discurso que di en la feria, que me correspondía como alcaldesa, en la inauguración de la feria de muestras, lo que se discutía en aquel momento eran, bueno, vosotros eso erais pequeños, muy pequeños, claro, si iban a intervenir a España o no. Sí, era el gobierno de María Roja, todo aquello, Varoufakis, toda aquella cosa, y sufríamos mucho porque se veía que tal. En el 13 llega la anulación del plan y bueno, era todo demoledor. Entonces nos marcamos un objetivo claramente, que era el de sacar adelante el Plan General de Ordenación y el plan de vías. Eran objetivos de mínimos. Entonces, por eso ahora cuando me preguntáis, bueno, pues ahora no, ahora entendemos que Gijón se la juega en volver a ser la cabeza tractora, volver a ser quien tira de Asturias, pero no por nada, no por ser más que el resto de los municipios, sino por esa trayectoria, tradición que tiene de ciudad rompedora, de ciudad industrial, de ciudad de servicios, que tira para adelante y que tira de toda Asturias. La gente emprendedora, la gente está en toda Asturias, porque una persona puede estar emprendiendo desde Peñamellera Alta, no se me malinterprete, sí, pero el peso lo tiene. Sí, digo que no solo además es no es hacer de menos a otros concejos, es que favor. Si a Gijón le va bien, le va a ir bien a toda Asturias. Tira de todos. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora nos la jugamos en estas elecciones, en el sentido de que ahora Gijón ya pasó por esos momentos de no tener un plan de vías, de no tener un plan general de ordenación. No tener un plan general de ordenación te paraliza la actividad en el municipio.
Y eso fue lo que nos pasó y nosotros nos dedicamos a tener el mayor consenso para aprobar ese plan general de ordenación, que se aprobó sin votos en contra, el PP, Ciudadanos, nosotros, Foro, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Nadie votó en contra del plan general de ordenación en 2019 y eso fue nuestro legado, lo que pudimos, a lo que nos dedicamos. Ahora, si tuviéramos posibilidades de gobernar, ahora hay que hay que poner a Gijón otra vez en lo más alto, porque es cierto, yo no arremeto y digo que el PSOE, es que este gobierno socialista lo hizo fatal estos 4 años. Vamos a ver, estos 4 años fueron 2 de pandemia. Entonces, bien, pues esos 2 no cuentan. Pero yo creo que tal y como el gobierno actual de Gijón desarrolló estos 2 últimos años donde no hubo pandemia, a nosotros nos parece que Gijón no está tirando todo lo que tiene que tirar. Y nosotros creemos y ofrecemos, a eso a lo que nos estamos dedicando, a ir presentando iniciativas todas las semanas en positivo. Iniciativas, es decir, pues queremos esto. Claro, lo que quieres decir es que se puede empatizar un poco con los 2 años de pandemia, pero no quedarse atrás en esos 2 años y continuar. No. Hay que tirar para arriba. Gijón tiene que ahora nosotros, y además lo digo yo, que en esos 8 años tuvimos la paralización del plan general de ordenación y sé lo que es y estuvimos intervenidos con la regla de gasto. Es una cosa que vosotros, es horroroso y espero que nunca sepáis lo que es. Es algo que un señor que se llamaba Montoro desde Madrid, consecuencia de la crisis y de que si nos iban a intervenir o no nos iban a intervenir, nos pusieron a los ayuntamientos un corsé. Entonces tú no podías gastar más de esto, ni en esto, ni en esto. O sea, nos embridaron. Y entonces, que a mí yo no conocí gobernar de otra manera prácticamente, pero así todo, pudimos hacer cosas. Entonces ahora, afortunadamente, esa etapa ya se pasó y ahora, estamos en otro momento donde se puede ser expansivo y donde hay que tirar para adelante y hay que volver a poner a Gijón en lo más alto. Un último punto sobre la candidatura, y es que aquí están muchos de tus compañeros, pero nos gustaría que nos hables un poco del equipo que te rodea. ¿Cómo es? Si tiene experiencia, ¿de dónde viene? El equipo que me rodea, hay personas como Jesús y yo, y personas como Pelayo Barcia y como Montserrat Rodríguez, que tienen una experiencia, que saben y que saben de política, saben de todos estos años de la actividad y son profesionales a la vez, porque Monse, por ejemplo, pues ahí sigue trabajando y dando clases en el colegio y a la vez está la actividad política. Entonces, es unos compañeros, pero luego ya tenemos fichados otros compañeros que vienen de la actividad profesional y que se van a incorporar directamente, que nunca estuvieron en política, porque sabemos que esa es la mejor combinación. Vamos a pasar ahora a analizar un poco lo que sería el programa electoral y unos principales puntos, 3, 4, 5, ¿cuáles serían los principales temas a tratar en el programa? Bueno, el programa, eso es una cosa muy importante y muy grande, los principales puntos. Ideas. Bueno, mira, lo principal, te voy a dar así ideas. Lo primero, tenemos que ser conscientes de cuáles son las competencias del ayuntamiento. Eso es básico y fundamental, porque yo puedo querer que la ley de... ¿qué es el tema que se está hablando hoy? La gestación subrogada. Entonces podríamos tener aquí un debate interesantísimo sobre Ana Obregón, sobre tal cual, todo esto. Pero, ¿para qué nos van a votar los ciudadanos en las elecciones municipales? Pues mira, nos van a votar para que la basura se recoja de manera aceptable, y sobre todo para que todos los barrios de Gijón estén igual de tratados. Y las competencias del ayuntamiento, que son muy específicas, es decir, que el autobús funcione lo mejor posible y que llegue a todos los sitios de la mejor manera posible. Seguro que si abrimos ahora, aquí ponéis un micrófono abierto para el autobús, seguro que salimos con un programa electoral hecho de aquí, del autobús, específico de vuestra audiencia. El autobús es competencia municipal. ¿Qué es competencia municipal? La recogida de basura, la educación en el reciclaje, toda la política de residuos, eso es competencia municipal. En nuestro ayuntamiento tenemos otra competencia que es la empresa municipal de aguas.
porque en otros municipios, pues esto, o en otras ciudades de España, eso está privatizado, ¿verdad? Entonces, y nuestra empresa municipal de aguas es excelente. No oiréis una queja del agua en Gijón. Bueno, pues eso es. Aquí ya os estoy dando una pista de por dónde va nuestro partido, por la defensa de que las cosas importantes como es el transporte público, en este caso el agua, el tratamiento de los residuos, son competencias municipales que no queremos privatizar, porque el modelo de nuestro ayuntamiento, que lo heredamos del PSOE, nos parece que es el mejor. Es decir, Foro no viene a romper nada. Foro es un partido, lo que se dice, bueno, tampoco quiero meter aquí en líos y no quiero recurrir a cosas ahí antiguas ni nada, pero quiero decir que queremos cambiar y mejorar lo que haya que cambiar y mejorar, pero no queremos romper. Y aquí hay una tradición de toda la vida de este ayuntamiento, de que los servicios públicos, es decir, la recogida de basuras, el transporte, el autobús, que es de todos, y la empresa y el agua, eso es un bien común que protege el ayuntamiento. Eso significa ser un servicio municipal, y eso Foro lo mantuvo cuando llegó y cambió las cosas que creía. Y después en nuestro municipio hay mucho apoyo, aunque no sea una competencia estrictamente, y hay aspectos en los que no podemos entrar, de todo lo que es el desarrollo económico del municipio. Mira, tenemos una joya de la corona, y muchos compañeros vuestros y compañeras que nos estén escuchando a lo mejor están trabajando en el parque científico. El parque científico y tecnológico, que fue creado con gobiernos socialistas, pero que también tengo que decir que alcanzó éxitos sin precedentes con nuestro gobierno, porque recogimos lo que el PSOE había creado, creímos en ese modelo y lo potenciamos. El parque científico es un modelo de éxito exportable a cualquier ciudad, no digo europea, del mundo. Sí. Entonces, eso es otro valor de Gijón que nosotros vamos a defender, todo el desarrollo industrial. Gijón es una ciudad industrial. Ya no tenemos minería, porque las cosas van cambiando y los tiempos van cambiando. Por ejemplo, Astilleros se marcharon todos, quebraron la mayoría, y vino uno, Armón, que es un modelo de éxito ese astillero. Entonces, nosotros seguimos defendiendo la política industrial, pero también defendemos la política que incentiva y desarrolla y apoya el talento y el conocimiento. El parque científico. Son los dos modelos. Sí. El medio ambiente. El medio ambiente es una prioridad absoluta. Que nadie, bueno, no quiero que se me malinterprete, yo no doy lecciones a nadie, o sea, me siento tan a gusto con vosotros aquí que intento deciros que nadie os lleve a elegir entre industria y medio ambiente. Es falso. Nos quieren engañar, nos quieren llevar a un debate que no debe de existir. Lo que debe de existir es un gobierno, que es competencia regional, aunque el ayuntamiento también debe de velar por ello, el primero. Nosotros tenemos que defender un modelo donde las cosas son compatibles y donde la industria tiene que ponerse las pilas y tiene que invertir en cumplir la normativa adecuada. Entonces, que no os lleven a falsos debates de elegir entre industria y medio ambiente. No es cierto eso. Y eso es lo que defiende Foro Asturias. Y Foro Asturias, que defiende la industria desde el principio, está en su ADN, que defiende el parque científico, las empresas y tal, también defiende que la situación en la zona oeste de Gijón es insostenible, la de la contaminación. Y le dice al Principado, no le dice lo estás haciendo todo mal, gobierno de Barbón, del PSOE, no, porque yo participé de la elaboración de esas medidas y fui muy crítica cuando fui alcaldesa, porque me reservé las competencias de medio ambiente, porque creo que los alcaldes tienen que ser auténticos ministros, entre comillas, de sanidad de sus ciudadanos. Tienen que defender tanto la política industrial y de desarrollo económico, como que eso se haga en las condiciones que marca la ley y que se cumpla la ley. Entonces, os voy a dar aquí una primicia, porque lo estoy estudiando estos días, lo estamos estudiando como equipo, lo estamos estudiando tal. En la zona oeste de Gijón nos se obligan a elegir entre industria y medio ambiente.
y calidad y salud. No se puede consentir ese debate, es falso. Lo que hay que poner es las medidas adecuadas y exigir con las normativas, que la normativa europea es muy clara, hay que exigir que la industria cumpla rigurosamente esa normativa, y no se está cumpliendo. Entonces oiréis un debate que es cierto, los vecinos de la zona oeste de Gijón tienen la razón, porque se está incumpliendo. En materia de partículas en las PM10 se está incumpliendo en la zona oeste. Y gracias a que Foro fue valiente y cuando estaba en el equipo de gobierno compró por iniciativa de Podemos, que Podemos nos exigió para aprobar un proyecto de presupuestos, una de sus exigencias fue comprar una estación móvil para medir y contrastar la calidad del aire con lo de las medidas del Principado. Y de aquella estación móvil que nosotros contemplamos en un presupuesto a instancias de Podemos, nació que se vio que efectivamente los vecinos de la calzada, como no podía ser de otra manera, de la zona oeste, tenían la razón. Se colocó una estación móvil en el Lauredal, posteriormente se ha hecho esa estación una estación fija, y esa estación está reflejando que en el año 22, en su primer año de... Lo que estoy diciendo no es ningún secreto, está accesible, os metéis en la informática del Principado, de la calidad del aire, y ahí podéis ver los datos, y el año pasado incumplimos en partículas de PM10. Contáis, yo como ciudadana me metí, conté, y me salen 45 días, cuando lo que no se puede superar son los 35 días al año. Entonces el gobierno de Barbón tendrá que explicarnos si por eso nos van a sancionar o no. Pero además de la sanción, lo que importa es la calidad de vida de los ciudadanos de Gijón, de la ciudadanía. Entonces, eso es un caballo de batalla nuestro que no vamos a dejar. Nosotros vamos a hacerme que yo diría a todos que estudiara, a todos los, bueno, seguro que saben mucho más que yo, porque serán personas, vuestros oyentes, que tendrán estudios impresionantes y sabrán más. Yo también os voy a dar una primicia aquí, porque como yo me lo estudié esta semana, pues lo sé. Cogéis, y además quien esté interesado puede coger los datos de partículas PM10 de las que están, yo me los saqué en mi ordenador, fui imprimiendo hoja por hoja de todos los meses del año pasado, en la estación del Lauredal, aquí en Gijón. Hay 83 días en el año que la máquina no tiene datos porque falló. Ahí lo dejo. Esto es una primicia. Y charlando con los vecinos de la zona oeste de Gijón, bueno, pues están muy descontentos, porque en la zona oeste tienen el problema de la contaminación directamente, lo sufren, y lo tienen de dos maneras. Mirad, uno, porque cuando salen a la ventana todos los días tienen el material particulado, todo lo que vuela del musel y de la industria, y lo tienen en su ventana, que eso es el material sedimentable, y porque lo que dicen las máquinas de medición es que las partículas PM10 se incumplen muchos días, y eso, sabéis que las partículas PM10, bueno, pues lo que están relacionadas directamente con enfermedades respiratorias, porque son las que pasan a la vía respiratoria. Y yo creo que hay temas por los que los partidos políticos tenemos que discutir y tener distintos modelos de ciudad o modelos de ver las cosas, y hay temas en los que deberíamos de ir unidos, y uno de los temas es medio ambiente, y yo así se lo he pedido al candidato del PSOE en Gijón, a Floro. Yo soy la primera que digo, ¿el Principado lo hace todo mal en materia medioambiental? No, y tuve mis peleas con los vecinos. Yo os defiendo, pero no me vais a oír que todo está mal. No, otra cosa es que las medidas sean insuficientes, que tengan cierta permisividad, que bueno, que tal, que esto, que lo otro, que vayan más despacio, que bueno, bien, puede ser, pero a mí nadie me voy a decir el Principado lo hace todo mal en política ambiental. No, porque no es cierto. Otra cosa es que sea insuficiente. Y tengo una pregunta también sobre el tema de medio ambiente, sí, y es la de los coches en el centro. Porque, a ver, es un problema que hay en el día a día, de que hay coches que no pueden que no pueden aparcar en el centro. Entonces, esa es una pregunta que, bueno... Bueno, pues mira, yo soy muy clara en este tema.
Lo primero que tiene que hacer una administración, un gobierno, para poder exigir a sus ciudadanos con un látigo, decir, usted que vive en La Bandera y tiene un coche de tal año que el señor que está en la parroquia rural o está en cualquier sitio o en cualquier punto de la ciudad, lo está cuidando porque no puede cambiar de coche, no se lo puede permitir, y entonces lo está cuidando y tal. Yo solo pregunto una cosa, ¿usted pasa la ITV? Sí. ¿Usted paga el seguro? Sí. Bueno, pues vamos a tener una paciencia y ¿cómo podemos estar cumpliendo en partículas PM10 y que nos pueda eventualmente, hipotéticamente, sancionar la Unión Europea? ¿Cómo puede sancionarte a una administración que tiene todo en su mano, todos los recursos? ¿Cómo le puede sancionar la Unión Europea? Y luego un señor que tiene un coche, que pasa la ITV, paga su seguro y demás, no dejarle entrar en el centro de Gijón. ¿Pero de qué vamos aquí? Cuando usted como administración lo lleve todo por el libro, entonces prohíbame a mí entrar en el centro de Gijón. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Ahora, en la calzada hay un debate... Sí, lo del parking, algo de que había que pagar... Bueno, es que quitaron montones de plazas de aparcamiento y se hacen carriles bici. Y entonces, pero vamos a ver, usted me quiere decir... Pero vamos a ver... No quiero que se me vaya ninguna expresión de la que luego me puedo arrepentir. Usted me quiere decir, vamos a tomarlo con serenidad, usted me quiere decir que hay una máquina en el Lauredal, que hay una máquina que marca, incumple la normativa europea, que además la incumple en una materia de salud. Entonces usted está incumpliendo flagrantemente esa cuestión. Y yo que tengo un coche del año de la Polka, pero que paso reglamentariamente en mi TV, me va a poner ahora, me quita aparcamiento en la calzada, me impide entrar, me va a impedir entrar en la Ecomanzana, me va a pedir tal, y me siguen pasando cientos y cientos de camiones todo el día por el centro de la calzada. ¿Pero usted de qué va? Es para perder un poco las formas, te lo digo, y decirlo así. Entonces, cuando la administración tengamos todo en regla y seamos un ejemplo y cumplamos todo al dedillo, podremos entonces empezar. Lo primero que tendremos que hacer como administración es fomentar y tener un buen transporte urbano. Entonces yo creo que, con los datos que hay, Gijón no tuvo en los años recientes un problema de tráfico, no era su mayor problema. El problema real, cuando se hacen estudios donde te discriminan las fuentes de contaminación, el problema de Gijón es la industria. Pero eso no hay que verlo como un problema, hay que verlo como una circunstancia que hay que mejorar. Ya para rematar el tema medioambiental, ya comentaste un poco por encima el tema del vial de Jove, sí, que se puso encima de la mesa durante esta legislatura, sí, pero que no se ha llegado a aprobar. No, ¿es una prioridad? Es absoluta prioridad. Y además, mira, creo que voy a decirte que la alcaldesa actual, Ana, yo sé que está muy comprometida con ese tema. Y sé que ella, por las declaraciones que hace, lo sé, y por las reuniones que mantiene con los distintos colectivos. O sea, yo sé que ella, como alcaldesa, ese tema es un tema que tiene en la cabeza a todas horas, ¿entiendes? Entonces, ahí yo lo que digo es que un alcalde o alcaldesa, al final, pues si las cosas reglamentarias no funcionan, pues a lo mejor, como me dicen algunos vecinos, pues ¿qué hay? ¿Que ir caminando a Madrid? Pues vamos caminando, pues nos plantamos allí, pues ya está bien, Entonces al final veis que los tiempos van cambiando, y yo que fui alcaldesa 8 años y que veo ahora los tiempos, pues a lo mejor a un alcalde no se le pide que lo solucione todo. En la defensa del medio ambiente, aunque no tengamos competencias prácticamente, estén muy limitadas, pero a lo mejor tenemos que ponernos al frente de los vecinos que dicen, oiga, yo quiero respirar un poco mejor. ¿Puede volver el anillo del Piles? Sí. ¿En concreto a qué? No quizás como estaba, pero sí a que vuelvan las piraguas a navegar por el Piles. Bueno, nosotros eso lo defendemos. Lo defendemos, claro. Nosotros, a ver, una cosa es, ¿cómo lo vemos nosotros? Verás, una cosa es, el Piles es un río, sobre todo en el último tramo, es un río urbano. Es un río. No le podemos pedir lo mismo al tramo del río que entra en nuestra ciudad
que a un río que está en el Cares, yo qué sé, no es lo mismo, oiga. Entonces, tenemos que cumplir la normativa, tenemos que preservar todo el medio ambiente, pero tiene que ser compatible con la práctica del piragüismo, claro que sí. Y nosotros defendemos el anillo navegable. ¿Y por qué lo defendemos? Primero, y además esto es una conversación que tenemos con el Grupo Cultura Covadonga y con la que nos comprometimos. Porque, vamos a ver, el Grupo Covadonga, que está colindante al río, los chavales necesitan hacer la práctica del piragüismo. Y es que tiene que ser compatible. Una cosa es que cuando pues el río esté en unas condiciones, en las condiciones climatológicas, pues indiquen que tal, pues que puedas tener unas compuertas, que abras, que cierres, que haya días que no se haga el piragüismo, eso puede ser, eso hay que regularlo, pero desde luego, claro que sí, pero si es que todo tiene que ser, las cosas tienen que ser compatibles. No podemos, un alcalde y un equipo de gobierno no puede estar ahí para decir al ciudadano permanentemente las cosas que no puede hacer, porque los ciudadanos son adultos. Entonces lo que tenemos es que liderar para que todas las... Pues imagínate los niños del Grupo Covadonga o de otras entidades deportivas, la práctica del piragüismo, pero si es lo que queremos, que estén ahí dándole a la piragua en su tiempo libre y que hagan deporte y que estén con la naturaleza y todo hay que hacerlo compatible, Y el problema del anillo navegable y del río Piles es otro. El problema es que todo estaba como estaba, todo lo que desembocaba ahí, la infraestructura estaba deteriorada y es lo que se va a cambiar ahora. Y cuando eso se cambie, pues dejará de haber un problema de contaminación y de malos olores y de cosas en el río Piles y hay que dejar a los chavales y a las piraguas en paz, porque no tienen la culpa de todo eso. Continuando con deportes, una de las preguntas o estrella de estas elecciones es el proyecto del Molinón 2030. Bueno, yo antes del Molinón tengo que hablar del Sporting. Claro, decir, porque los nuevos dueños... No, yo hablo del Sporting, que el Sporting es un sentimiento. Claro, muy bien. Es un sentimiento, la verdad, porque si nos guiamos con más cosas, que al final... Correcto. Un ejercicio de fe ahora mismo. Entonces, exacto. El Sporting es un sentimiento y mirad, yo en los 8 años, que uno de los momentos... A ver, tú cuando eres alcalde, que es uno de los mayores privilegios que yo creo que pueden existir, en el desarrollo de la cosa pública, pues ser el alcalde, fíjate, yo creo que más que ministro, me da a mí, porque el alcalde, jolín, es que sales todos los días a la calle, te encuentras con tus vecinos, con tus vecinas, y es ahí permanentemente, quiero hacerlo bien, quiero mejorar. Claro, es tu ciudad, tienes el sentimiento. Tienes ahí la cosa que te sale, ¿no? Y que dices, quiero hacerlo bien, faltaría más, ¿no? Entonces, yo creo que el Sporting, que es ese sentimiento, ¿no? Y bueno, a mí vivimos momentos... yo tuve el orgullo de conocer personalmente a Kini. Y más allá de lo que Kini represente para siempre a nuestra ciudad y al sportinguismo, yo charlar aquellos minutos que charlaba con Kini es que, era una cosa como otra dimensión, ¿no? Encontrarte una persona a la que tantos y admiramos siempre, y luego encontrarte a aquella persona tan humana, era como, daba gusto. O sea, es que además tengo que deciros una cosa, a lo mejor me repito porque creo que ya lo conté una vez cuando él falleció, porque al final esas personas son las que hacen historia en tu ciudad y son las que te llenan de orgullo. Entonces resulta que vino un señor muy importante que se llama Tajani, que en aquel momento estaba en la Unión Europea, era el comisario de Industria, digo bien, ¿verdad? Y Unión Europea, importantísimo todo, Comisión de Industria, y había una empresa aquí en Gijón que iba a cerrar, ¿no? Amortiguadores Monro. Entonces esa empresa iba a cerrar y entonces llaman al ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene competencias en materia de tal. Pero ¿qué hizo el ayuntamiento? Y en especial aquí me tengo que acordar de un compañero, Fernando Couto, que era el concejal de toda la parte económica y de urbanismo. Y entonces Fernando Couto lo que hizo fue ir y escucharlos.
Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tal, pues entonces se recaudó ahí un dinero y tal, se subvencionó o se intentó ahí apoyar, no subvencionar, apoyar en un viaje a Madrid para hablar con personas importantes en el Ministerio de Industria y tal. Y era una empresa, una empresa emblemática de Gijón y no podíamos, era insoportable ya los cierres, había cerrado Suzuki, aquí en Gijón, y aquello era insoportable. Y entonces, pues nada, se empezaron las movilizaciones y no teníamos competencia. Pero ¿qué hicimos? Nos pusimos al lado de los trabajadores. ¿Qué necesitáis? Pues necesitamos que nos deis voz, la sala de prensa del ayuntamiento para denunciar esto. Más esto, para tal, que vengáis a la manifestación, ¿qué tal? Bueno, pues nos pusimos de la mano de ellos. Y entonces, con ellos, apoyándolos. Y en todo esto, pues al final se llega a Europa. Y se llega a un señor muy importante, que era comisario de Industria, que se llama Tajani. Que hoy está en el gobierno italiano. Y entonces se va aquel señor y se va a hablar con él y Tajani hace unas gestiones y se salva la empresa. Y entonces los trabajadores le proponen al ayuntamiento ponerle una calle con su nombre. Entonces viene en el 15 y como ya era campaña electoral o pre-campaña, bueno, no se podían hacer actos, no podías dar discursos ni nada. Habló él, le hablaron los trabajadores, era Javier Fernández, presidente del Principado, y yo la alcaldesa de Gijón, no hablamos, pues no puedes hacer discursos políticos. Y entonces de repente, a las 4 de la tarde, me veo sola con aquel señor. Desapareció todo el mundo. Y me veo que todo el mundo tenía cosas que hacer y su avión no salía hasta no sé qué hora de la tarde. Y entonces me preguntó por el Sporting, porque tenía un hijo y un yerno que jugaban en equipos importantes italianos, y me preguntó por el Sporting. Y entonces lo que hago es, digo, ¿qué hago? Dios mío, con este hombre aquí, ¿dónde lo llevo? Hasta que sale el avión, hasta qué tal. Y entonces cojo y llamo a Kini. Y le llamo y dice, ¿qué pasó? Y digo, ¿qué me pasa esto? Tenemos un hombre muy importante en Gijón y un hombre que salvó, bueno, pues toda esta empresa y tal. Y entonces me pregunta por el Sporting, porque tiene un yerno que juega en un equipo italiano y un hijo que juega en otro y no sé qué y esto, y yo no sé dónde llevarlo y el avión no sale hasta qué hora. ¿Me echas una mano? ¿Dónde estáis? Digo, en el Parador. Y dice, voy para allá. Y llega con una bolsa de un supermercado. ¿No se puede dar publicidad? Bueno, pues sí, hombre, sí se puede dar, con una bolsa de Alimerca. Sí, no pasa nada. Era una broma. Llega con una, y además orgullo de las empresas asturianas, faltaría más, Alimerca, orgullo nuestro. Entonces llega con una bolsa de Alimerca y me dice, ¿cómo se llama? Y rápido, tal, y se la dedica allí y entro a buscar a Tajani y entonces salgo, se lo presento, bueno, y Tajani, por supuesto que sabía quién era Kini. Sí. Y entonces entramos a hacer una visita al Molinón de la mano de Kini. Bueno, aquello fue, aquel hombre que, figuraros vosotros, ¿no? Un comisario ahí, un puesto importantísimo en la Unión Europea y con el Museo del Sporting allí, con el Molinón, con tal, bueno, estaba enloquecido y hasta que hubo que decirle que la hora ya era la hora para salir para el aeropuerto y tal, ¿no? Entonces Kini era eso. Y yo tengo tan buenos recuerdos de Kini y además, pues yo empecé a ir al Molinón en una época, pues en la que jugaba Joaquín, en la que jugaba Kini, en la que jugaba Ferrero, en la que jugaba Uría. Esa a mí no me tocó ya. Sí, pero esa la buena no me tocó. Pero fue una época gloriosa del Sporting. Entonces, pues éramos adolescentes, íbamos el Sporting, aquello era que te morías. Y después me acuerdo también el Sporting, pues es un orgullo de todos, ¿no? Y es lo que dice, efectivamente, ¿no? Es un sentimiento, lo que se dice, es que es verdad, es que es un sentimiento. Y Chus y yo ahora no podemos ir, tenemos ahí nuestro abono, pero no podemos ir todo lo que queremos porque por las cuestiones de que siempre tenemos alguna cosa que tal, pero Chus y yo nos sentamos juntos allí y la verdad es que yo siempre digo, no vuelvo más, sales cabreado, no sé qué. Pero, yo no vuelvo más, pero el domingo que viene estás ahí. Pero estás allí, bueno, y no me digáis, cuando suena el himno es que se te olvida todo. Hombre, completamente. Ese himno, pero a la vez un equipo muy querido.
Sí. O sea, es que es increíble. Yo te lo puedo decir que hice la tournée con la cosa de mi profesión, de la cirugía, y era en todos los sitios el Sporting dejaba huella, jolín. Era un equipo muy querido. Es un equipo muy querido. Un equipo que te marca. Entonces, bueno. De ese orgullo de ir con la camiseta a, yo qué sé, a Italia, a Roma, y vas con la camiseta del Sporting como diciendo yo estoy orgulloso de lo que somos. Es que a la afición del Sporting y al Sporting siempre se la mira bien. Sí, mayoritariamente. Y eso, y claro, en el mundo tal y como está hoy, tan complejo, bueno, siempre lo estuvo, no es que esté ahora más, buscar algo que una es tan importante, y a nosotros nos une un sentimiento y nos une el Sporting, y yo creo que eso es algo que sean los devenires que sean los del club a nivel desde el punto de vista empresarial, digamos, evidentemente no es una ONG, no puede serlo porque no funcionaría, pero sea cual sea el devenir, yo creo que ese sentimiento siempre va a prevalecer en la afición, ¿no? Es algo que llevamos muy dentro, y yo, no sé, es algo que es sentimiento, es que no se puede llamar, no se puede ser otra cosa, o no lo llevas, o lo llevas y llevas sentimiento. Bueno, y continuando un poco con el deporte, llegó a Gijón esta temporada el ATP 500 de tenis. Sí. Perdón, 250, es verdad. Ya me emocioné ya. ¿Ve positiva su continuidad? Sí. Y además aquí me acompaña Jesús Martínez Salvador. Chus pues hizo una felicitación expresa. O sea, nosotros somos oposición en este mandato, pero somos una oposición para que intentando que las cosas vayan mejor, que es la labor de la oposición, estar ahí vigilando al gobierno, digamos, ¿no? Como lo hicieron con nosotros cuando éramos gobierno. Pero eso lo vemos súper positivo, lo que pasó aquí. A nosotros nos trataron de tirar por tierra, mar y aire, Chus, bueno, es que está aquí Chus, me gustaría tanto que la hablara, porque iba tal... acercarte y contarlo tú. Chus, la Copa Davis. Bueno, pues muy brevemente, para no interrumpir mucho, pero bueno, lo estaba mencionando Carmen a la perfección. Nosotros, por supuesto que apoyamos que se celebrara en nuestra ciudad el Open Gijón ATP 250, creemos que además fue muy exitoso, que difundió la imagen de la ciudad por todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de ver algunos de los mejores tenistas del circuito mundial, y nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de gobernar, pues también apostamos, en su caso, porque se celebrara una semifinal de la Copa Davis en Gijón contra Estados Unidos, con una infraestructura pues, más compleja que el Open, porque había que construir un estadio temporal en el Parque Hermanos Castro, con tierra batida, con unos costes organizativos superiores incluso a los del Open, pero que salió muy bien. Incluso económicamente para Gijón fue menos costoso y vino más gente de fuera a disfrutar de la Copa Davis. Pero no tuvimos la suerte de que la oposición en el ayuntamiento apoyara, como nosotros sí apoyamos en este caso al PSOE, ¿no? Recuerdo como el Partido Socialista en aquel momento daba una rueda de prensa semanal para criticar la Copa Davis en Gijón. Y luego, pues por supuesto, imaginaros, era carísima, se iba a perder muchísimo dinero. Este tipo de eventos suelen costarle dinero a los ayuntamientos. Luego tiene otro tipo de beneficios, ¿no? Beneficios económicos para las empresas que están aquí, beneficios en términos de imagen y de difusión de Gijón, porque se ven en todo el mundo. Vienen los mejores deportistas a tu ciudad a jugar, ellos lo publican. El público que viaja y que viene a ver estos eventos es un público que tiene un determinado nivel, un poder adquisitivo, pues que hace gasto en la ciudad. Claro, y vienen a ver un poco lo que es Gijón, no solo ver el torneo. Entonces yo, mira, uno de los mayores orgullos, fijaros, tengo cosas muy tristes como alcaldesa, desgracias que pasaron en Gijón y que me quedan marcadas. Tengo cosas que cuando subí al Sporting, aquello era que llorábamos. Nos tocó el ascenso de 2015. Buena suerte. El mejor recuerdo que tengo. Pues a mí me tocó organizar la fiesta del ascenso y colocar la pantalla en la Plaza del Marqués. Ahí estaba que aquí tengo una anécdota con Carmen que es muy graciosa, y ahí podéis ver el criterio que tiene Karen Morillón, y que yo, o no tengo o no tenía en aquel momento, no me importa reconocerlo. Y es que el Sporting subió aquel fin de semana inesperado, que jugábamos contra el Betis, y que el gol del Lugo contra el Girona.
Entonces, ese fin de semana también se jugaba, también había un acontecimiento histórico, me atrevería a decir, en la ciudad de Gijón, que era la final de la Copa del Rey de balonmano, que se jugaba en el Palacio de los Deportes. Y en la cual participaba el Juan Fresa Gijón Jovellanos, que en aquel momento estaba en Asobal. Ahí estuve yo. Yo me decía Carmen, Chus, hay que poner una pantalla en la Plaza Marqués porque esto es puede que subamos y tenemos que ver el partido. Los gijoneses tienen que poder celebrar y ver el partido. Y yo le decía, Carmen, es imposible que subamos este fin de semana. Vamos a poner la pantalla para el playoff y este fin de semana vamos a concentrar los esfuerzos en que la gente vaya al Palacio, que tenemos bueno, pues ya sabéis lo que pasó, menos mal que no me hizo caso, que pusimos en la pantalla. Y al día siguiente nos tocó organizar la llegada del Sporting en autobús, con el autobús turístico, recorriendo la ciudad. Eso y llegar a Gijón. Es de los mejores momentos que vivimos, en el sentido de que, a ver, hay cosas importantes cuando empieza una actividad nueva en la ciudad, una empresa que abre en Gijón, una empresa que obtiene éxito, eso es magnífico, todo lo que mueve la economía. Luego hay momentos de sentimiento, también mueve la economía, porque el que suba al Sporting, o sea, tener al Sporting en primera, significa, bueno, pues la cantidad de personas que te visitan la ciudad ese fin de semana y que se quedan con ganas y vuelven, y mucha gente que lo dice todavía por cómo somos los asturianos, como en Gijón me trataron muy bien, y luego que cuando venían porque el Sporting estaba en primera, ojo, que no venían a Gijón solo, que luego vuelven y te vuelven a Oviedo, te vuelven a visitar, yo que sé, Llanes, te vuelven a hacer turismo por aquí. Y luego lo que hablan con la gente. Efectivamente. Entonces, bueno, que ese momento, el momento del ascenso del Sporting es que yo... fue increíble. Yo estaba con los cascos puestos escuchando el Lugo. Sí. Y de repente le digo a mi padre, gol del Lugo. Mi padre me dice, cállate que todavía nos van a pegar. No como el gol del Burgos, ¿no? Aquel fue... No. Este fue de verdad. Este fue de verdad. Cállate porque nos van a pegar. Sí. Y ya me entró un escalofrío porque veo que es verdad. Y empiezo, gol del Lugo. Y mi padre ya no se lo creía, yo no lo creía, mi hermano estaba saltando por todos lados hasta que veo a todo el mundo saltar. Aquí, mira, todavía se me pone la piel de gallina ahora. Sí, yo me acuerdo del momento estando en la Plaza del Marqués, más con el día que hacía viéndolo. Sí. Bueno, no recuerdo un momento de euforia, igual. Mira, yo hay varios momentos. El Sporting, cuando llega al ayuntamiento, cuando tal, todo. Bueno, yo es que se quiere uno morir, dice, pero bueno, y yo decía, no, abajo en la recepción del ayuntamiento, allí, no, la seguridad, pero no puede ser, y yo, no, hombre, que entre todo el mundo que quepa aquí al ayuntamiento y fuera. Que el balcón es que... Es que alcaldesa, que el balcón, que solo soporta lo que soporte, bueno, y tal, y yo, bueno, eso sí, hay que tener mucho cuidado, pero a ver si no llegamos con media plantilla. Pero que te quiero decir, y yo los niños, yo hubiera metido hubiera dejado entrar a todos los niños, pero que estuvieran allí varias rondas, entrando y saliendo para que pudieran pasar todos por allí. Cuando vino Bruce, o sea, es que, o sea, a ver, bueno, pues una persona que independientemente de gustos musicales, que aquí somos todos fans, pero bueno, no discuto gustos musicales, pero jolín, cuando Bruce pronuncia mal, porque lo pronunció fatal, pero cuando pronuncia Gijón. Pero mira, os voy a contar una anécdota. Era concejal de vicealcalde, o sea, la persona por el orden, no de importancia, sino el establecido, que tal. Era vicealcalde Fernando Couto. Es decir, en esta ocasión, voy yo, porque voy de número 1 y detrás es Chus. Para estas elecciones aprovecho. Fernando Couto era el concejal del ramo, y entonces me emociono con lo de tal, y estaba contando la anécdota de Bruce. ¿Cuándo recibió? Mira, y entonces, Bruce, vamos a ver. Bruce Springsteen no recibe ningún político, es una norma que tiene, es decir, no... Bueno, el caso es que Bruce, es que como vamos a los medios de comunicación y no nos dejan hablar y todo tiene que ser tal, aquí me dejáis hablar y me pierdo, porque quisiera... Sí, otra cosa no, pero no somos medios de comunicación. Porque quisiera me vienen a la cabeza tantas cosas así que me gustaría compartir con vosotros, que se me va a la cabeza, ¿no? Entonces, yo
tengo mi entrada para ir a Bruce y quedé con una compañera mía de la doctora Santa María, que ahora ya está jubilada. Te mando desde aquí, Ludi, un saludo. Y bueno, quedo yo con la doctora Santa María para bajar, ¿te acuerdas? Y con los de prensa y todo. Y entonces quedamos una hora para ir con nuestra entrada donde nos correspondía. Porque hicimos una cosa, el palco del Sporting y el palco municipal, todo lo de autoridades, pedimos que fuera para Proyecto Hombre. Y entonces nosotros ocupábamos el sitio que nos tocara. Y entonces estoy yo ahí ya para bajar y me llama Fernando Couto y dice: Fernando, oye, que nada, que nos quiere recibir Bruce y que hay que bajar. Dije yo, bueno, anda, déjame en paz y tal. Y dije yo, venga, que me van a venir a buscar y no tengo tiempo. Y entonces, nada, yo así rápido colgué y me vuelve a llamar. Y me dice, bueno, iba a decir una palabra que no debo decir aquí en el teléfono, que me llaman, que Bruce preguntó que los que le habían mandado la carta, que dónde están, porque yo le había escrito 2 cartas. Le había escrito una carta diciéndole, bueno, que estábamos en el mayor pico de personas desempleadas en Asturias, que estábamos pasando una crisis tremenda y que creíamos que él era muy inspirador, que era un modelo, bueno, que creíamos que podía, si venía, que podía ser un revulsivo, pues para tal. Y entonces, bueno, él me contestó un verano que no podía, que no estaba, porque no sé si sabéis que su mujer, su hija, venía a competir al concurso hípico de Gijón y la acompañaba la madre, y la madre hizo unas declaraciones en el periódico de que le gustaba mucho Gijón porque era una ciudad muy limpia. Y entonces yo aquello lo recorté y lo llevamos a la empresa municipal de limpieza y le dije a la gerente, haz esto en un cartel bien grande, orgullo de tal. Vino la mujer de Bruce a la competición con su hija y felicita. Esto es una felicitación para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal de la limpieza de Mons. Y bueno, esa anécdota estuvo ahí y seguimos ahí con Bruce y finalmente que viene Bruce. Y entonces, pues Fernando Couto me llama que vaya y yo, que no, que tú que no estás de broma, que Bruce a recibir, que no hay que mezclar política con tal. Nosotros tenemos nuestro sitio y me dice un taco, que no voy a reproducir aquí, que vamos a ver, que vamos a quedar mal con el paisano. Textualmente, porque Fernando es muy campechano, que el paisano, que le va a parecer mal, que me llaman, que tenemos que ir, que quiere tal. Y yo, bueno, y para allá que voy, y voy con Fernando Couto y que nos recibe Bruce. Y yo, bueno, yo allí pues te pequeñeces porque dices tú, pero yo qué le voy a decir a este señor si yo le admiro muchísimo, pero no sé, como que yo sentía que además basta que seas político, yo solo tengo muy tal, que no era mi lugar, y entonces, mira, encontramos a la madre allí. La madre es muy, bueno, ya sabéis que la acompaña muchas veces y tal, y la madre se iba luego a San Sebastián, porque nos dijo que le encantaba la ciudad y tal, y no sé qué. Y la madre sentada allí, la señora, y nosotros la saludamos, y pase usted primero y tal. Y bueno, la señora allí que nos dice, no, que va mi hijo, tal, no sé qué, no, pasad. Y entonces pasamos para allá, y yo es que recuerdo ese momento, nos hicieron una foto, yo estaba asustada, porque a mí me parecía, oye, que es una persona que mueve lo que mueve, y que tal, bueno, pues súper amable, allí tenía todas sus cosas desordenadas, allí la camiseta, el no sé qué, y se interesó mucho, y es que nosotros a Bruce le habíamos dicho que saludara a Proyecto Hombre. Le habíamos contado la historia tal y le habíamos pedido que por favor, y él recibía a unos chicos que acompañaban a Cáritas, y entonces, bueno, pues desde el escenario pues hizo alusiones y saludó a Proyecto Hombre, recibió a los chavales de Cáritas, pero generalmente lo que dicen es que él eso no consiente que se sepa, pero bueno, consideró aquel día que por las circunstancias que fueran o tal, lo hizo público, y luego tampoco él quería que se supiera, pero lo cierto es que mandó un dinero a las ONGs. Entonces, quiero decir que, bueno, es un momento mágico, ¿no? Porque tienes lo que pasa es que yo tengo que decir que no lo disfruté, porque yo iba a mi concierto, íbamos a nuestra cosa, bueno, íbamos a tal. ¿Lo disfrutaste de otra manera? Lo disfruté de otra manera y ahora en el recuerdo lo disfruto, pero bueno, en aquel momento yo, allí la madre es muy popular además, porque la saca muchas veces en los tal, y tal. Por ejemplo, mirad, otro momento que unía mucho, bueno, que despertaba mucha emoción en Gijón era el Festival Aéreo.
En el Festival Aéreo era un momento que veías mucha emoción en, sí, en las yo me acuerdo de ir con mis abuelos a verlo y era una cosa que decías, ¿qué toca? Sí, vas a verlo. Sí. Y entonces al final, bueno, pues a veces nos quieren hacer elegir entre lo bueno y lo malo. Y es decir, bueno, es que los aviones, es el ejército, es la guerra, es no sé qué. Oiga, pero ¿qué película me está contando? Un niño de 5 Usted, años. pero ¿usted se quedó en el nodo o dónde se quedó? Vamos a ver. Entonces el Festival de Aéreo, yo cuando los niños se quedaban ahí y otra cosa que les gustaba mucho, los globos, el festival de los globos también, los niños, bueno, no sé, cosas que... A mí una actividad que me gustaba mucho, no sé si sigue haciendo porque ahora mismo no controlo muy bien, era lo del por la noche en el jardín botánico. Nocturnia era. Sí, una cosa así. Nocturnia fue una actividad que empezamos a hacer en 2014. Es una actividad que se nos ocurrió un día, contratamos con un grupo de medioambientalista que trabajaba con animales, con aves rapaces y se nos ocurrió ese concepto de documental nocturno, en vivo, y uno de los mejores recuerdos que tenemos de esa época es que en 2015 consiguió ganar el premio al mejor evento cultural de España. Que me acuerdo que nos tocó ir a la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid con un espectáculo increíble de noche en una gala nocturna y nos lo entregaron. Y ese evento, afortunadamente, se sigue celebrando y no ha superado el filtro del actual gobierno, por así decirlo, ¿no? Y sigue siendo un éxito porque llena todas las sesiones. Ya para cerrar este tema cultural, en general ya habéis dado alguna pista de posible gran concierto, el tema del jardín botánico y tal, pero por cerrar la agenda cultural, ¿qué otros puntos se destacarían? Y sobre todo, si podrían volver los toros al vídeo con foro en el gobierno. Bueno, pues si quieres empiezo por lo más difícil, sí, por los toros. Por supuesto. Vale. Los toros es una actividad legal, bien, y es una actividad que se desarrolla, aquí no vamos a discutir en este momento, yo no soy partidaria de discutir ahora aquí toros sí, toros no. Ahora aquí lo que vamos a discutir o lo que yo quiero poneros encima de la mesa es que los toros es una actividad legal y es una plaza de toros que tiene una afición que aparte es referencia de otras aficiones. Está en el circuito y en la Semana Grande, pues bueno, personas que vienen a Gijón, vienen de otros lados y las de aquí se van a Bilbao, van haciendo esos circuitos. Entonces, nosotros, ya lo hemos dicho, somos muy claros, no andamos con rodeos, no se trata de si el concejal es taurino y la alcaldesa es taurina, no, vamos a mantener la actividad. Entonces, si la plaza reúne las condiciones y hay algún empresario que quiera tal, se reanuda, y foro ese gobierno se reanudará. Si me permites una cosa, sí, que seguramente los oyentes la sepan todos, pero muchas veces ahí no se dice la verdad del todo con esto, ¿no? Y es que los toros no reciben ninguna subvención del ayuntamiento, ni muchísimo menos. Es decir, hay un empresario que paga un canon al ayuntamiento de 50.000 euros por organizar la feria, ¿no? Por el uso también de la plaza de toros. Eso es. Ese dinero sirve para que el resto del año pues, se pueda mantener, se pueda estar Pero limpia. si me lo permites, Sí. Chus, aparte de ese dinero que es el canon, la actividad económica que se genera... Sí, claro. Por supuesto, porque es un turismo como el que decíamos antes, de calidad. No es un turismo de despedida de solteros, es un turismo que viene a Gijón y hace un gasto muy importante en el sector comercial, en la hostelería. Los restaurantes y la hotelería. hacen las jornadas respectivas, pues la carne de toro, pues el no sé qué, con platos de tal, de no sé cuánto. Entonces, quiero decir que es una actividad económica. Y Foro lo contempla. Si tiene responsabilidades de gobierno, más allá de los gustos del concejal y de la alcaldesa, se contempla como una actividad económica legal. Si tiene que haber toros o no tiene que haber toros en Gijón, creemos que tiene que ser porque ese modelo es sostenible y porque hay gente que paga su entrada y permite que la feria se mantenga, encima hay un empresario que gane dinero con ello. En el momento en el que, es decir, que sean los gijoneses los que porque dejan de ir a la plaza acaban con los toros en Gijón, no porque a un concejal o a una alcaldesa un día se levanta y decide que tienen que acabarse. Nosotros no creemos que esa sea la forma de decidir los asuntos de una ciudad, sino que tiene que ser los ciudadanos los que lo decidan, porque dejan de usarlo, porque dejan de consumirlo, dejarán de ir a los toros y preferirán tener otra oferta de ocio, otra oferta cultural, pero no porque lo diga Carmen, no porque lo diga Jesús. Pero dicho eso,
La plaza, lo que nosotros tenemos previsto, y así todavía no lo hemos presentado porque vamos presentando todas las semanas nuestros proyectos, la plaza tiene que ser para todo el tipo de actividades culturales, hay que darle un impulso, lo que sí, es... porque al fin y al cabo es patrimonio. Hombre, claro que sí. Entonces ahí se pueden desarrollar conciertos, se pueden desarrollar eventos, se pueden desarrollar muchas cosas. Lo triste es que ahora no ha habido toros, pero es que no ha habido nada. Ya es el problema. Claro, sí. fue la Oktoberfest también, ¿no? Sí. Claro. ¿Cuál es la aspiración? Pues que cuantos máximos días posibles del año tenga ocupación la plaza variada, pues mejor para todos. Ha habido festivales gastronómicos, como el que mencionabas, pero es que en la Plaza de Toros de Gijón han tocado algunos de los mejores artistas del mundo. Sí. Mismamente, hace muy pocos años hubo un verano que hubo 15 o 18 conciertos en la plaza. Sí, cuando es que ahora no hubo nada. lo de la pandemia, ¿no? Que pasaron algunos conciertos a la Plaza de Toros, ¿no? Algo así. Sí. Que no sé muy bien, pero... No, es que, o sea, y luego vamos a ver que no hay otra cosa, esa infraestructura hay que mantenerla, no se puede dejar caer. Es un bien de interés cultural, tiene 130 años de historia, es decir, es un patrimonio de todos que hay que cuidar. De las plazas más antiguas de España, si no la más, o de las más antiguas, creo, de España. Ya para cerrar el tema programa electoral, yo creo que falta la pregunta del millón, Venga. que es el tema del muro. Sí. Foro ya ha presentado un proyecto de muro. Ya se han salido varios artículos y gente del barrio de la Arena a favor, en contra. La pregunta es ¿a qué problemas se puede enfrentar este proyecto si sale adelante? Bueno, vamos a ver. Además vosotros que sois jóvenes y viajáis por el mundo, bueno, con la cantidad de infraestructuras que veréis, porque aquí ahora lo que nos quieren decir es que por hacer un túnel ahí debajo para que pase el tráfico, bueno, yo creo que dicen que se va a caer Gijón hasta la Camocha, más o menos, es lo que se viene a decir. Hombre, yo creo que con todos los respetos a todas las opiniones y demás, pero se trata de una infraestructura más. ¿Y por qué planteamos esa infraestructura en el muro? Porque creemos que el muro, que ya fue muy debatido durante mucho tiempo, y ahora lo vimos, llegó la pandemia y lo cerraron, ¿no? Y entonces ahí con eso, pues todos repensamos qué podía ser el muro, ¿no? Y entonces vemos que el muro es un espacio de oportunidad importantísimo, pero no porque sea una zona privilegiada en la zona este y sea ahí mejor que la zona oeste, no, porque estamos planteando que en todo lo que se libera de las vías haya otro gran parque en la otra zona. Pero aquí lo que pensamos es que el muro, que es una referencia, bueno, pues es lo que más sale fotografiado para los turistas, para todo, y además puede ser un espacio de calidad de vida, de dar más calidad de vida a los gijoneses. Entonces eso pasa por pues la peatonalización y reducir. En nuestro proyecto hay que dar servicio, evidentemente hay que hacer un carril de servicio para las personas que viven en todos los edificios, para que puedan pararse un momento a dejar a una persona mayor, a los niños, los recados, la compra, para la carga y descarga, para la ambulancia, para los bomberos, bueno, pues para todo eso, dejar ahí una vía de servicio pegada a los edificios, y el resto, bueno, pues vemos cómo los negocios de la primera línea del muro sistemáticamente fracasan, porque no te pueden poner una terraza porque la lleva el viento. Entonces, nosotros planteamos un diseño donde puede haber muchas actividades, se peatonalice y haya espacio para pasear, para las personas mayores, para la gente más joven, para el carril bici, y para que los negocios en determinados puntos, no todo a lo largo, sino en determinados puntos, puedan avanzar unas terrazas que puedan estar cubiertas en un momento determinado, y en otro, bueno, pues dar vida al muro en toda la dimensión que entendemos de servicios. Para eso nosotros defendemos que hay que darle una salida al tráfico desde la zona este. ¿Por qué? Porque no puede ser, fijaros, ahora si cogéis del Puente del Piles para allá, veréis que ya se empieza, todo eso que estaba paralizado, se empieza ya a urbanizar. Se va a hacer una gran playa verde, un gran espacio que va a estar unido con el mar para disfrute de todas las personas. Y luego va a haber edificios también, donde ya hay otro, va a haber más edificios ahí donde el
Sanatorio Marítimo. Y después queda por urbanizar toda la parte que está delante del Hotel Ava, Ahí también se va a hacer para usos comerciales, para usos, ¿verdad, Chus? Entonces, toda esa parte va a tener, y luego todos los vecinos de esos barrios, de esa zona. Entonces, nosotros creemos que eso, el Molinón, la feria, todo, que hay que darle una salida al tráfico por cómo está diseñada nuestra ciudad, que hay que darle una salida, y nosotros la vemos que la solución es el soterramiento del tráfico. Pero que no piense nadie que es aquí una obra, no sé cómo deciros, que es la obra, hay ejemplos, miles de ejemplos. Es que el otro día fuimos a Coruña, pero simplemente porque queríamos ahí charlar con las personas que formaron parte del proyecto, y bueno, es mucho más complejo que lo nuestro, muchos más kilómetros y de mucha más dificultad técnica, digamos. Entonces nosotros planteamos el soterramiento del muro para darle vida al muro en superficie. Ya pasamos a la última parte de la entrevista, que es el tema de elecciones que se vienen ahora. Sí. Ayer, 30 de marzo, se publicó una encuesta de GA3, que daba como ganador de las elecciones al PSOE, pero que pierde concejales, y subía a Foro como segunda fuerza política con 7 concejales. Manejando estas estadísticas y sobre todo fuentes internas dentro del propio partido, ¿cuáles son las expectativas que tenéis de cara a estas elecciones? Primera expectativa, ser el partido en el que mayoritariamente confíen los gijoneses y las gijonesas. Ganar. El partido más votado. Vale, ganar. Y la siguiente, gobernar. Vale. Pero vamos por un orden, porque el primero es Exacto. Sí, esa es nuestra expectativa. El partido en el que más confíen ese día, los gijoneses y las gijonesas. A mí no me preocupa, o sea, eso en otras elecciones, cuando no tenía experiencia, no me preocupa, entendedme, me voy a explicar. Quiero decir, quedan casi 2 meses, bueno, un poquito menos, y yo lo considero estos 2 meses como que nos tenemos que ganar la confianza de los gijoneses, pero a pico y pala. Y por eso, aunque teníamos ya en nuestra cabeza muchos proyectos, yo les digo, no seáis, porque a veces son sota, caballo y rey, y entonces lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros pensamos, pues no, pues si fuimos a la calzada y nos dijeron esto, pues tenemos que cambiar lo que nosotros pensábamos y hay que embarcarse en esta otra cosa. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo al cambio, a que nosotros diseñemos en un papel una cosa que creemos que es lo mejor y luego vas al barrio y te dicen, oiga, ¿dónde van con eso? Entonces yo me lo tomo este tiempo que nos queda como unos días que nos tenemos que ganar de verdad la confianza mayoritaria de los gijoneses. Hay que ganárselo. El voto, creedme, es lo más difícil. La confianza, a mí me parece lo más, porque además, hombre, ahora estamos ya en pre-campaña y tal, pero vas a invadir un poco el espacio de la otra persona, ¿no? A mí me parece el voto es una cosa que es muy, o sea, que confíen, y tal y como está la política y cómo estamos los políticos y el descrédito que hay y que tal, bueno, pues a mí me da mucha cosa, o sea, quiero decirte que me impone mucho el pedir la confianza a un ciudadano o una ciudadana. Entonces tenemos que ganárnoslo con propuestas, todas las semanas presentamos nuestras propuestas y nuestras cuestiones, y a veces pues de ahí, si ves que tienes un rechazo en alguna propuesta, pues hay que cambiarla. Viendo las últimas 3 elecciones, parece inevitable, viendo la cantidad de partidos y lo dividido que está el voto, que sea necesario pactos. ¿Tienes algún socio preferente para pactar? No tenemos socios preferentes, porque nosotros, y nos avala la historia, nosotros llegamos a acuerdos más que pactos. Yo no lo llamaría pactos porque eran acuerdos en determinadas materias. Nosotros gobernamos en minoría absoluta siempre. En el primer mandato sacamos 9 concejales, no fuimos el partido más votado, fue el PSOE, que sacó 10, y teníamos la mayoría con el PP, pero el PP nos dio su voto de confianza y desde el día siguiente, bueno, pues pasó a la contra total. Y después, en las siguientes elecciones, fuimos el partido más votado, como decía Chus, pero sacamos 8 concejales de 27, minoría absoluta. Éramos el más votado, el que ganó las elecciones, pero fijaros, 8 de 27.
Bueno, pues estoy tan orgullosa de ese mandato, pero no orgullosa por mí, como alcaldesa, sino estoy orgullosa, y el tiempo me permite poder decirlo, de la corporación que fuimos. Varios partidos políticos, por un lado era el PP, era Ciudadanos, éramos nosotros, era Izquierda Unida, era el Partido Socialista y era Sisión si puede. Y entonces fuimos muy criticados por llegar a acuerdos con Sisión si puede. Bueno, pues en las cuestiones medioambientales nos entendíamos muy bien con ellos, eran los que nos picaban todo el tiempo y yo pues veía que tenían la razón en muchas cosas porque defendían la salud de los ciudadanos y entonces, bueno, bien, pues ahí había que estar. Y luego pues en cuestiones económicas pues el PP nos entendía muy bien y Ciudadanos, y llegábamos a acuerdos con ellos muy fácil, es decir, llegamos a acuerdos con todos los grupos políticos y creedme que es agotador, porque son horas y horas que tienes que convencer a tu adversario político, pero créeme que es lo más gratificante. Yo nunca sé lo que es gobernar en mayoría, ni en mayoría de nada. Yo creo que ya nadie lo va a saber. Por eso, bueno, entonces mira, pues y sobre todo sabes que ibas a casa muy tranquilo. Por la tarde, cuando ibas para casa, ibas muy tranquila, porque bueno, pues te entendías con todos, un día mejor con unos que con otros compañeros. A ver, al fin y al cabo, los partidos que a lo mejor no piensan igual que tú siguen siendo partidos que ha votado una parte de la población. Efectivamente. Si esa parte de la población vota a favor, es que está a favor. Sí. Confía en su criterio. Quiero decirte, tú llevas un programa político, defiendes tus ideas y en base a eso y a tus proyectos, pues te van a votar o no te van a votar. Pero si tienes la responsabilidad inmensa de estar al frente de una corporación municipal, de un gobierno municipal, en este caso, que es lo que yo conozco y es lo mío, tienes que gobernar, intentar tomar las decisiones pensando en los que te votaron y en los que no te votaron, y eso hay que tenerlo muy claro siempre. Si no tienes un socio preferente, me imagino que tampoco existe ningún cordón sanitario en ningún partido. Hombre, yo ahora que ya tengo experiencia y que tal, las radicalidades, sean del lado que sean, no van con nosotros. Creo que con eso lo defino todo, porque por radicalidad no le puedes poner nombre hoy, porque mañana es otra cosa. Entonces yo creo que es mejor referirnos al concepto general. O sea, cosas raras, no. Radicalidades, cosas extrañas, sentimientos de cabreo permanente, de faltar al contrario, eso con nosotros no. Vaya, entonces, que Gijón no se convierte en el Congreso de los Diputados. No, para nada. No, y yo creo que el futuro alcalde o alcaldesa tiene esa responsabilidad, Y ya para cerrar, en el caso de que no se diesen las expectativas, de que no consiguieseis la mayoría suficiente o los votos... Seguiría siendo concejala, ¿no? Sí. No. Pensé que... Es por si se ofrecerían a facilitar el gobierno de la ciudad. Eso a facilitar o a... Hombre, a facilitar el gobierno, sí, dentro de lo que es la defensa de nuestro programa, con un grupo que plantea unas cosas radicalmente. Nosotros somos bastante transversales, que se dice ahora, y flexibles, pero claro, apoyar a un gobierno, otra cosa es apoyarlo puntualmente en alguna cuestión que sea de máximo interés para la ciudad. Ojo, sea el partido que sea el que ostentara ese gobierno. La cosa es, en cuestiones mayores, apoyar puntualmente, pero un apoyo para un gobierno en un partido en el que no sea lo que nosotros creemos que es mejor para lo de Gijón, no. Ahora apoyos puntuales, por supuesto, claro. Bueno, pues con esto cerraríamos ya la entrevista. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias a vosotros. A todo el equipo de Foro, también agradecer a todo el equipo por las facilidades que nos habéis dado a la hora de la entrevista. Y sigan escuchándonos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Message
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o Amazon Music. Y no te olvides seguirnos en Instagram.